Bienvenidos a nuestro día 179 de la lectura de la palabra. Este año tenemos el reto de leer toda la Biblia, así que no te la puedes perder, sino que puedas tú apuntarte. Y si no has comenzado, hoy es el día. Y si la dejaste, hoy es el día de nuevamente reiniciar. La cuestión es que podamos nosotros estar conectados con el Señor y poder conocer cada vez más a nuestro Señor. El día de hoy vamos a estar leyendo lo que es el Salmo 78. Todavía estamos en el Salmo 78 y vamos a leer unos versículos. Después vamos a estar leyendo lo que es Hechos capítulo 18 y Primera de Reyes capítulo 20. Hoy es cortito nuestro tiempo de lectura, pero de mucha edificación, porque la palabra de Dios dice que es viva y eficaz y viene a transformar desde lo más profundo de nuestro ser y desde lo más profundo de nuestro ser para poder manifestar a Cristo Jesús en nuestro exterior. Así que yo te animo a que te puedas unir a estos tiempos con el Señor y que juntos podamos crecer, juntos podamos meditar la palabra del Señor. Hoy vamos a estar hablando de esa naturaleza que todos nosotros tenemos, pero que Dios nos muestra cuál es la naturaleza del viejo hombre para nosotros depender totalmente del Señor, porque no podríamos vivir esa vida que el Señor nos ha impartido lejos del Señor, porque solo en el Señor nosotros somos fortalecidos, animados, alumbrados, transformados para poder caminar en esa verdad. Acompáñenme a orar y darle gracias al Señor. Gracias, Padre, por este nuevo día, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Oramos, Señor, por aquellos que están pasando tiempos difíciles, momentos difíciles, Padre. Que seas tú extendiendo tu mano de misericordia, Señor, animándolos, fortaleciéndolos, guiándolos, Padre, para que seas tú glorificado en medio de todo, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por este tiempo que podemos conectarnos contigo, que podemos leer tu palabra, Señor. Padre, afínanos, alíneanos a tu palabra, Señor, a tu voluntad, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que acompáñenme a leer parte o versículos del Salmo 78 a partir del versículo 32. Y dice así: si tú tienes ahí tu Biblia, tómala, y si no, abre tus oídos para estar atento a lo que el Señor quiere hablarnos en esta hora. Dice: a pesar de todo, siguieron pecando y no creyeron en sus maravillas. Por tanto, Dios hizo que sus días se esfumaran como un suspiro, que sus años se acabaran en medio del terror. Si Dios los castigaba, entonces lo buscaban y con ansia se volvían de nuevo a Él. Se acordaban de que Dios era su roca, de que Dios Altísimo era su redentor, pero entonces halagaban con la boca y le mentían con la lengua. No fue su corazón sincero para con Dios, no fueron fieles a su pacto. Sin embargo, Él les tuvo compasión, les perdonó su maldad y no los destruyó. Una y otra vez contuvo su enojo y no se dejó llevar del todo por la ira. Se acordó de que eran simples mortales, un efímero suspiro que jamás regresará. Mire esta lectura que viene y muestra cuál es nuestra naturaleza, cuál es el viejo hombre que está o que habitaba en nosotros o que gobernaba en nosotros. Y lo vemos bien marcado aquí a través del pueblo de Israel. A través del pueblo de Israel. Mire el Salmo lo que nos viene
a dar a entender, el poder nosotros comprender la naturaleza del mal, la naturaleza del viejo hombre. Dios quería o Dios quiere que aprendamos de nuestros errores y que no sigamos repitiendo los mismos pecados una y otra vez. La historia del pueblo de Israel consiste en que a pesar, dice en el versículo 32, a pesar de todo lo que Dios hizo por ellos, dice que ellos siguieron pecando. Dios, en su infinito amor, en su grande amor por nosotros, respeta nuestra libertad, aunque Él tiene, no tendría, Él tiene el poder de anular nuestra libertad, pero Él no lo hace, porque Él no quiere robots o Él no ha construido robots que hagan lo que Él diga y punto, sino que Él anhela que en nosotros esté ese rendimiento y que nuestra voluntad sea el agradarlo en todo momento a Él. Y por eso Él se da a conocer a nosotros. Él nos encuentra, Él nos busca para darse a conocer a nosotros y que nosotros lo conozcamos para que haya una rendición de voluntad y anhelemos honrar su nombre. Y el pueblo de Israel es un ejemplo, porque no es que ellos sean así, nosotros muchas veces somos así, ¿verdad? Que el Señor viene, se muestra en nosotros y nuevamente nosotros volvemos a pecar o vamos en contra de la voluntad del Señor. Dice en el versículo 32, dice, a pesar de todo, no creyeron en sus maravillas. Actuó de manera sobrenatural a favor del pueblo, los castigaba o los corregía, o más bien no es que Dios los castigaba, sino que aquellos que se alejaban del Señor definitivamente no pueden recibir sus bendiciones o no pueden caminar en las bendiciones del Señor porque nos alejamos de Dios. Y el alejarnos de Dios trae consecuencias a nuestras vidas. Y una de las cosas que dice la palabra es que Él los entregaba a sus enemigos, pero no porque Dios era malo, sino porque el pueblo se alejaba de Dios. Y dice que cuando ellos veían la maldad de sus enemigos, cuando ellos veían que ya estaban atrapados, dice que ellos volvían a Él. Ellos clamaban al Señor y volvían a Él. Pero entonces en el versículo 36 y 37 dice, pero entonces halagaban con la boca por el momento, ¿verdad? Y le mentían con la lengua. No fue su corazón sincero para con Dios. Es como cuando nosotros, ¿verdad? Cuando alguien o queremos que alguien nos haga el favor en el momento, nosotros halagamos y ala que aquí y hablamos bien de la persona porque deseamos el favor de esa persona, pero realmente no somos sinceros con la gente. Y el pueblo de Israel tenía esto, ¿verdad? Volvían nuevamente a pecar y Dios los libraba, Dios los salvaba, Dios les proveía y nuevamente volvían a pecar. Aún así, una y otra vez el Señor, lleno de compasión y misericordia, perdonó su maldad y no los destruyó. Porque el mal parece prevalecer tan a menudo a pesar del poder de Dios. Puede que este pasaje nos dé parte de la respuesta del por qué la maldad incrementa cada vez más. No se trata simplemente de un choque entre el poder sobrenatural de Dios y el poder de la maldad. Los seres humanos, o sea, todo se trata de nosotros. Los seres humanos y la libertad humana son parte de la ecuación. Como escribe el apóstol Pablo, el apóstol Santiago dice, cada uno es tentado cuando de sus propias malos, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y lo seducen.
Al leer acerca del poder de Dios en este salmo, recuerda que por medio del Espíritu Santo ese poder vive en ti y en mí. Y acordémonos de algo, Cristo Jesús ya ha vencido al diablo, él ya está vencido, pero dentro de nosotros no opera, sino que cuando nosotros nos alejamos del Señor, definitivamente el que va a gobernar en nosotros va a ser la carne, el viejo hombre. ¿Y cuáles son las maldades del viejo hombre? Las borracheras, la fornicación, los celos, la envidia, el orgullo, el querer cada vez más el poder. Todo eso es lo que realmente hace incrementar. Nosotros mismos hacemos que la maldad se incremente en el mundo. No es que Dios no exista, no es que Dios es malo porque lo permite, no. La naturaleza del ser humano de por sí es inclinada al mal. Y cuando nosotros estamos lejos del Señor, definitivamente que lo que va a gobernar nuestra vida es la maldad, el viejo hombre. Acordémonos que el viejo hombre no va a buscar nada bueno, ¿verdad? Entonces necesitamos nosotros conocernos a nosotros mismos y decir, definitivamente yo necesito del Señor. Definitivamente yo debo depender todos los días del Señor. Definitivamente yo debo de estar cerca del Señor. Definitivamente yo necesito que el Señor gobierne, que el Señor llene todos los días mi vida de su poder y que sea su Espíritu Santo el que gobierne en nosotros. Y como lo que decía aquí, ese poder, dice, el poder de Dios que se ve en este salmo, debemos de recordarnos que hoy habita en medio de nosotros por medio de su espíritu. Así que este salmo nos aclara y nos muestra la naturaleza pecaminosa que tenemos nosotros, que si estamos lejos de Dios, nos arrastra a la maldad. Así que estemos cerca, busquemos, anhelemos, dependamos solamente del Señor. Ahora miren lo que nos dice el libro de Hechos, capítulo 18, y vamos a leer capítulo 19, parte del capítulo 19, 18, y comenzamos a leer en el versículo 9. Y dice, una noche el Señor le dijo a Pablo en una visión, no tengas miedo, sigue hablando y no te calles, pues estoy contigo. Aunque te ataquen, no voy a dejar que nadie te haga daño, porque tengo mucha gente en esta ciudad. Así que Pablo se quedó ahí 1 año y medio enseñando entre el pueblo la palabra de Dios. Mientras Galión era gobernador de Acaya, los judíos aún atacaron a Pablo y lo condujeron al tribunal. Denunciaron ellos, anda persuadiendo a la gente a adorar a Dios de una manera que va en contra de nuestra ley. Pablo ya iba a hablar cuando Galión les dijo, si ustedes los judíos estuvieron entablando una demanda sobre algún delito o algún crimen grave, sería razonable que los escuchara. Pero como se trata de cuestiones de palabras, de hombres y de su propia ley, arréglense entre ustedes. No quiero ser juez de tales cosas. Así que mandó que los expulsaran del tribunal. Entonces, o sea, cumpliéndose la palabra que Dios cuida de Pablo. Entonces se abalanzaron todos sobre sus sostenes, el jefe de la sinagoga, y lo golpearon delante del tribunal. Pero Galión no le dio ninguna importancia al asunto. Y aquí va a hablar cerca de Priscila, Aquila y Apolos.
Pablo permaneció en Corinto algún tiempo más. Después se despidió de los hermanos y emprendieron el viaje rumbo a Siria, acompañado de Priscila y Aquila. En Cencreas, antes de embarcarse, se hizo rapar la cabeza a causa de un voto que había hecho. Al llegar a Éfeso, Pablo se separó de sus acompañantes y entró a la sinagoga donde se puso a discutir con los judíos. Entonces le pidieron que se quedara más tiempo con ellos. Él no accedió, pero al despedirse les prometió: ya volveré si Dios quiere. Y zarpó a Éfeso. Y zarpó de Éfeso. Cuando desembarcaron en Cesarea, subió a Jerusalén a saludar a la iglesia y luego bajó a Antioquía. Después de pasar algún tiempo ahí, Pablo se fue a visitar una por una de las congregaciones de Galacia y Frigia, animando a todos los discípulos. Porque aquel entonces llegó a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría. Era un hombre ilustrado y convincente en el uso de las escrituras. Había sido instruido en el camino del Señor y con gran fervor hablaba y enseñaba con la mayor exactitud acerca de Jesús. Aunque conocía solo el bautismo de Juan, comenzó a hablar valientemente en la sinagoga. Al oír Priscila y Aquila, lo tomaron a su cargo y le explicaron con mayor precisión el camino de Dios. Por eso la importancia de que nosotros podamos aprender, crecer en la palabra del Señor para hablar con mayor precisión a otros acerca del camino de Dios. Como Apolos quería pasar a Acaya, los hermanos lo animaron y le escribieron a los discípulos de allá para que lo recibieran. Cuando llegó, ayudó mucho a quienes por la gracia habían creído, pues refutaba vigorosamente en público a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús es el Mesías. Y aquí termina el capítulo 18 y vamos al capítulo 19. Pablo ya en Éfeso. Mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo recorrió las regiones del interior y llegó a Éfeso. Ahí encontró a algunos discípulos. ¿Recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron?, les preguntó. No, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo, respondieron. Entonces, ¿qué bautismo recibieron? El bautismo de Juan. Pablo les explicó: el bautismo de Juan no era más que un bautismo de arrepentimiento. Él decía al pueblo que creyeran en el que venía después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. Eran en total unos 12 hombres. Aquí vemos la importancia de ir conociendo la verdad, porque cuando nos quedamos superficialmente solo en lo que hemos aprendido, muchas veces no vamos a disfrutar en su totalidad el Evangelio. Versículo 8 dice: Pablo entró a la sinagoga y habló ahí con toda valentía durante 3 meses. Discutían acerca del reino de Dios, tratando de convencerlos, pero algunos se negaron obstinadamente a creer y ante la congregación hablaban mal del camino, o sea, del evangelio de Jesús. Hablaban mal del camino porque está en mayúscula ese mal camino. Hablaban mal del camino. Ese camino está en mayúsculas, perdonen ahí.
el error. Entonces dice, esto hablaba acerca de Jesús, que Jesús era el Mesías, ¿verdad? Así que Pablo se alejó de ellos y formó un grupo aparte con los discípulos y a diario debatían, o sea, hablaban en la escuela de Tirano. Esto continuó por un espacio de 2 años, de modo que todos los judíos y los griegos que vivían en la provincia de Asia llegaron a escuchar la palabra del Señor. Dios hacía milagros extraordinarios por medio de Pablo, a tal grado que a los enfermos les llevaba pañuelos y delantales que habían tocado el cuerpo de Pablo y quedaban sanos de sus enfermedades y los espíritus malignos salían de ellos. Algunos judíos que andaban expulsando espíritus malignos intentaron invocar sobre los endemoniados en el nombre del Señor Jesús y decían, en el nombre del Señor Jesús, a quien Pablo predica, les ordeno que salgan. O sea, comenzaron también ellos a creer y a hacer como hacía Pablo, todo en el nombre del Señor Jesús. Qué importante es que nosotros podamos tomar esa autoridad sobre el poder, sobre el, sobre el poder del mal. Nosotros, como terminamos en el Salmo diciendo, el poder de Dios hoy habita en medio de nosotros por medio de su Espíritu. Y debemos de entender, cuando yo conozco del Señor, cuando voy creciendo en el Señor, cuando voy buscando la verdad, eso es lo que me da a mi autoridad para poder manifestar el poder de Dios, donde yo me mueva, donde yo camine, para poder manifestar ese poder de Dios a través de mi vida, que ese poder de Dios sea manifiesto. Entonces, llenos con ese poder del Espíritu Santo, por ejemplo aquí, lleno con el poder del Espíritu Santo, el apóstol Pablo derrotó, ¿verdad? Derrotó todo aquello, o sea, todo gobierno que tenía el mal iba disipándose. Acuérdense que la luz va disipando las tinieblas. Y cuando nosotros entendemos que Dios se manifiesta a través de nosotros, todo, todo se sujeta no a uno, sino al poder de Dios que es manifestado, a la imagen del Hijo de Dios que es manifestado a través de nosotros. Entonces todo se sujeta a Cristo Jesús. Pablo se enfrentó a un ataque de todos. Dice, una noche el Señor le dijo a Pablo en una visión, no tengas miedo, sigue hablando, no te calles, pues estoy contigo, aunque te ataquen, no voy a dejar que nadie te haga daño. O sea, Dios le había hablado a Pablo anticipadamente que iba a haber oposición, pero que no tuviera miedo porque Dios no iba a permitir que le hicieran daño. Así que Pablo se quedó ahí 1 año y medio todavía, a pesar del ataque que hicieron los judíos que lo llevaron frente al tribunal. Es de suponer que el Señor habló a Pablo de esta manera porque sentía la tentación, de esa manera porque sintió la tentación al encontrarse cara a cara con el mal, ¿verdad? Otra vez, de tener miedo, de dejar de hablar, quedándose callado. No te rindas ante la oposición. No debemos de rendirnos. Cuando Cristo Jesús te mande a hacer algo, debes de estar seguro de que el Señor va a cuidar y va a proteger de tu vida. Debemos de asegurarnos que es el Señor quien nos está mandando a llevar el mensaje, a hablar con aquella persona, a decir tal cosa, porque el mismo Dios va a respaldar su palabra. Y lo vemos aquí con Pablo, ¿verdad? Pablo vio enfrentamientos poderosos entre el bien y el mal. Dios hacía milagros extraordinarios por medio de Pablo, a tal grado que dice que los enfermos llevaban pañuelos y delantales que habían tocado el cuerpo de Pablo y quedaban sanos
de sus enfermedades y de todo espíritu maligno que salía de ellos. El poder de Dios en el ministerio de Pablo era tan impresionante que incluso la gente que no era cristiana trataba de invocar sobre los endemoniados el nombre del Señor Jesús. Decían, en el nombre de Jesús, a quien Pablo predica, les ordeno que salgan. Entonces, cuán importante es que nosotros podamos entender que el poder de Dios, por eso el mismo Jesús dijo, y mayores cosas harán que yo. ¿Por qué? Porque es el mismo poder que operaba en él, es el que opera en nosotros. Pero muchas veces nosotros tenemos miedos, tenemos dudas, ay no, ¿qué van a decir de mí? ¿Qué van? Y comenzamos a pensar más en nosotros que en lo que Dios quiere hacer a través de nosotros. Entonces, por eso es importante que nosotros conozcamos la verdad y que no solo nos encontremos en la verdad, sino que sigamos creciendo en esa verdad para saber qué es lo que Dios quiere hacer y para saber que el poder de Dios quiere manifestarse a través de nosotros. Pablo nuevamente, o el poder de Dios derrota la maldad por medio del poder de Jesús, ¿verdad? Por medio el poder del Señor Jesús es manifestado por medio de Pablo y nuevamente derrota todo poder de maldad, todo gobierno de maldad se retrocede, se desvanece todo poder. ¿Por qué? Porque la luz llega. Aquello fue parte de la manera multifacética en la que el Espíritu Santo obró a través del ministerio de Pablo. Dice que enseñaba. En el 18:11 dice, se quedó ahí 1 año y medio enseñando entre el pueblo la palabra de Dios. Cuán importante es el estudio de la palabra, lo que tú estás haciendo hoy en día, lo que tú dispones día a día, el poder estudiar, el poder profundizar, el poder meditar y poder dejar que la palabra obre en nuestra vida, porque no se trata solo de leerla, no se trata solo de oírla, sino meditarla para que esa palabra llegue a lo más profundo de nuestro ser y sea transformando nuestra vida. Y cuán importante es eso, porque Dios quiere usarnos a todos nosotros, a todos, a cada uno de sus hijos. Y por eso es importante que tú te prepares, porque en el momento preciso Dios va a poner la palabra o Dios va a sacar de todo lo que nosotros hemos entendido en la verdad de Dios para ministrarla, para enseñarla a otros. No podemos quedarnos con lo que el Señor ya nos dio. Hay que hablarlo. Dice que también mentoreaba. Pablo pasó una gran cantidad de tiempo animando a todos los discípulos. Priscila y Aquila eran probablemente algunos de los que mentoreaba. A menudo aquellos que han sido mentoreados llegan a ser mejores mentores. Por ejemplo, Priscila y Aquila mentorearon a Apolos, el cual era un hombre ilustre y convincente en el uso de las escrituras. Había sido instruido en el camino del Señor y con gran fervor hablaba. Pero Priscila y Aquila dice que lo tomaron a cargo y le explicaron con mayor precisión el camino del Señor. Porque acuérdense que él hablaba de lo que hablaba Juan el Bautista. Pero ya después de que vino Cristo Jesús, él, el Hijo de Dios, el Mesías, el que murió, resucitó al tercer día, eso es hablar con más precisión. Entonces es importante que nosotros podamos dejarnos enseñar por el Espíritu Santo, enseñar por las personas que están a nuestro alrededor para tener esa precisión cuando compartimos la palabra. También ministraba. Vemos un ejemplo del ministerio en el poder del Espíritu Santo. Pablo les impuso las manos a aquellos que creían en el Señor, pero igual tenían solo
la información acerca de Juan el Bautista. Y él comenzó a hablarles acerca de Jesús el Mesías y les impuso las manos y el Espíritu vino sobre ellos. Les comenzó a hablar si habían recibido al Espíritu Santo y entonces oró por ellos para que fueran o entendieran que cuando ellos creen en el Señor, el Espíritu Santo viene a habitar en ellos y ese poder es manifestado en cada uno de ellos. Debatía o hablaba, conversaban, ¿verdad? Dice que a diario debatían en la escuela de Tirano. El debate en el grupo pequeño es quizás la parte más importante cuando nosotros podemos tener esos grupos pequeños y poder platicar y poder decir, yo entiendo esto, o preguntar, yo tengo dudas acerca de esto, o cómo es esto, o qué significa esto. Entonces es bien importante. ¿Por qué? Porque ese debate nos hace conocer cada vez más con precisión la verdad, ¿verdad? También Pablo fue apologético porque en medio parte del debate consistía en hacer esa apología, en el poder defender la fe. Esta palabra viene del griego apología, la cual es usada por Pablo en un juicio cuando dice, me presento para defender, o sea, esa es la apología, defender la fe. Significa presentar una base racional para la fe cristiana, para las objeciones y las distorsiones de la verdad. Entonces, cuán importante es que nosotros podamos conocer con precisión la verdad. Pablo razonaba con ellos, lo hizo, dice, durante 3 meses, discutía acerca del reino, tratando de convencerlos. Enseñó a Apolo, quien entró en el debate público, demostrando por las escrituras que Jesús es el Mesías. Aquí vemos algunas de las diferentes áreas del ministerio en las que necesitamos formación y entrenamiento. Y es labor de de nuestros líderes, de nuestros pastores, el que puedan guiarnos, mentorearnos, formarnos, discipularnos para poder nosotros adquirir la verdad precisa para que nosotros podamos enseñar y ser muy precisos en nuestra enseñanza. Que el Señor sea glorificándose siempre en nuestras vidas. No dejemos de aprender, nunca dejemos de aprender del Señor. Debemos de ir creciendo y debemos de anhelar esa formación, ¿verdad? De ser formados, de ser bien discipulados, de buscar, ¿verdad? Dentro de la iglesia o aún cuando vamos a tomar un curso, preguntarle a los pastores para que ellos puedan guiarnos y saber que vamos en un camino correcto. Ahora, acompáñenme y aquí es el reto de todos los días porque vamos a leer Primera de Reyes, capítulo 20 y capítulo 21. El reto del día para poder nosotros leer el Antiguo Testamento que nos revela de forma simbólica Cristo Jesús. ¿Quién es Cristo Jesús? Para que nosotros ahora podamos vivir en plenitud y podamos disfrutar verdaderamente a Cristo Jesús viviendo en nosotros. Miremos Primera de Reyes capítulo 20 y nos habla acerca de Ben-Hadad que ataca a Samaria. Dice entonces, capítulo 20 de Primera de Reyes, dice, entonces Ben-Hadad, rey de Asiria, reunió a todo su ejército y acompañado por 32 reyes con sus caballos y carros de combate, salió a hacerle guerra a Samaria y la sitió. Envió a la ciudad mensajeros para que le dijeran a Acab, rey de Israel, así dice Ben-Hadad, tu oro y tu plata son míos, lo mismo que tus mujeres y tus hermosos hijos. El rey de Israel envió esta respuesta.
tal como dices, mi señor y rey, yo soy tuyo con todo lo que tengo. Los mensajeros volvieron a Acab y le dijeron, así dice Ben-Hadad, mande mande a decirte que me entregaras tu oro y tu plata, tus esposas y tus hijos. Por tanto, mañana como a esta hora voy a enviar mis funcionarios a requisar tu palacio y las casas de tus funcionarios y se apoderarán de todo lo que más valoras y se lo llevarán. Qué fuerte. El rey de Israel mandó llamar a todos los ancianos del país y les dijo, miren, ¿cómo este tipo nos quiere causar problemas? Cuando mandó que le entregara a mis esposas y mis hijos, mi oro y mi plata, no se los negué. Los ancianos y todo el pueblo respondieron, no le haga caso, su majestad, ni ceda a sus exigencias. Así que Acab le respondió a los mensajeros de Ben-Hadad, díganle a mi señor y rey, yo, tu servidor, haré todo lo que me pediste la primera vez, pero no pueda satisfacer esta nueva exigencia, pero no puedo satisfacer esta nueva exigencia. Ellos regresaron a Ben-Hadad con esa respuesta. Entonces Ben-Hadad le envió otro mensaje a Acab, que los dioses me castiguen sin piedad si queda en Samaria el polvo suficiente para que mis hombres se lleven un puñado. Pero el rey de Israel respondió, dígale que no cante victoria antes de tiempo. Cuando Ben-Hadad recibió este mensaje, estaba bebiendo con los reyes en su campo. De inmediato les ordenó a sus tropas a las armas, así que se prepararon para atacar la ciudad. Acab derrota a Ben-Hadad. Mientras tanto, un profeta se presentó ante Acab, rey de Israel, y le anunció, así dice el Señor, ¿ves ese enorme ejército? Hoy lo entregaré en tus manos y entonces sabrás que yo soy el Señor. ¿Por medio de quién lo hará? Preguntó Acab. Así dice el Señor, respondió el profeta. Lo haré por medio de los cadetes, perdón, cadetes. ¿Y quién iniciará el combate? Insistió Acab. Tú mismo, respondió el profeta. Así que Acab pasó revista a los cadetes que sumaban 232 hombres. También pasó revista a las demás tropas de israelitas, 7,000 en total. Se pusieron en marcha al mediodía mientras Ben-Hadad y los 32 reyes aliados que estaban con él seguían emborrachándose en su campamento. Los cadetes formaban la guardia. Cuando los exploradores que Ben-Hadad había enviado le informaron que unos soldados estaban avanzando desde Samaria, ordenó captúrenlos vivos, sea que vengan en son de paz o son de guerra. Los cadetes salieron de la ciudad al frente del ejército. Cada soldado abatió a sus adversarios y los sirios tuvieron que huir. Los israelitas les persiguieron, pero Ben-Hadad, rey de Siria, escapó a caballo con algunos de sus jinetes. El rey de Israel avanzó y abatió a la caballería de modo que los sirios sufrieron una gran derrota. Más tarde el profeta se presentó ante el rey de Israel y le dijo, no se duerma usted en sus laureles. Trace un buen plan porque el año entrante el rey de Siria volverá a atacar. Debemos de estar preparados. Por otra parte, los funcionarios del rey de Siria les aconsejaron, los dioses de los israelitas son dioses de la montaña, por eso son demasiado fuertes para nosotros. Pero si peleamos contra ellos en las llanuras, sin duda los
venceremos. Haga usted lo siguiente, destituya a todos los reyes y reemplácelos por otros funcionarios. Prepare usted también un ejército como el que perdió, caballo por caballo y carro por carro, para atacar a Israel en las llanuras. Sin duda los venceremos. Ben-Hadad estuvo de acuerdo y así lo hizo. Al año siguiente, como lo había dicho el Señor, pasó revista a las tropas sirias y marchó a Afec para atacar a Israel. Acab, por su parte, pasó revista a las tropas israelitas y las aprovisionó. Estas se pusieron en marcha para salir al encuentro de los sirios y acamparon frente a ellos. Parecían un pequeño rebaño de cabras, mientras que los sirios cubrían todo el campo. El hombre de Dios se presentó ante el rey de Israel y le dijo: así dice el Señor, por cuanto los sirios piensan que el Señor es un Dios de las montañas y no un Dios de los valles, aquí, yo te voy a entregar este enorme ejército en tus manos y así sabrás que yo soy el Señor de todo. Montañas o valles, o sea, Dios está en todo. Sigue siendo el mismo Dios. 7 días estuvieron acampados los unos frente a los otros. Y el séptimo día se desató el combate. En un solo día, los israelitas le causaron 100,000 bajas a la infantería siria. Los demás soldados huyeron a Afec, pero la muralla de la ciudad se desplomó sobre 27,000 de ellos. Ben-Hadad, que también se había escapado a la ciudad, andaba de escondite en escondite. Entonces sus funcionarios le dijeron: hemos oído decir que los reyes del linaje de Israel son compasivos. Rindámonos ante el rey de Siria y pidámosle perdón. Tal vez le perdone a usted la vida. Se presentaron entonces ante el rey de Israel, se rindieron ante él y le rogaron: si su siervo Ben-Hadad dice, por favor, perdóname la vida. ¿Todavía está vivo?, preguntó el rey. Pero sí, es mi hermano. Los hombres tomaron esa respuesta como un buen augurio y, aprovechando la ocasión, exclamaron: claro que sí, Ben-Hadad es su hermano. Vayan por él, dijo el rey. Cuando Ben-Hadad se presentó ante Acab, éste lo hizo subir a su carro y de combate. Entonces Ben-Hadad le propuso: te devolveré las ciudades que mi padre le quitó al tuyo, y podrás establecer zonas de mercado en Damasco, como lo hizo mi padre en Samaria. Acab le respondió: sobre esa base te dejaré en libertad. Y así afirmó un tratado con él y lo dejó ir. En obediencia a la palabra del Señor, un miembro de la comunidad de profetas le dijo a otro: golpéame. Pero aquel se negó a hacerlo. Entonces el profeta dijo: por cuanto no has obedecido al Señor, tan pronto como nos separamos, te matará un león. Y después de que el profeta se fue, un león le salió al paso y lo mató. O sea, mató al rey, porque dejó libre al rey de Siria. Más adelante, el mismo profeta encontró otro hombre y le dijo: golpéame. Así que el hombre lo golpeó y lo hirió. Luego el profeta salió a esperar al rey a la vera del camino, cubierto el rostro con un antifaz. Cuando pasaba el rey, y el profeta gritó: este siervo, este servidor de su majestad entró en lo más reñido de la batalla. Ahí alguien se me presentó con un prisionero y me dijo: hazte cargo de este hombre. Si se te escapa, pagarás su vida con la tuya, o con 3,000 monedas de plata. Mientras este servidor de su majestad
estaba ocupado en otras cosas, el hombre se escapó. Esa es tu sentencia, respondió el rey de Israel. Tú mismo has tomado la decisión. En el acto, el profeta se quitó el antifaz y el rey de Israel se dio cuenta de que era uno de los profetas y le dijo al rey: Así dice el Señor, has dejado en libertad a un hombre que yo había condenado a muerte. Por lo tanto, pagarás su vida con la tuya y su pueblo con el tuyo. Entonces el rey de Israel, deprimido y malhumorado, volvió a su palacio en Samaria. Capítulo 21 de Primera de Reyes. Un tiempo después sucedió lo siguiente. Nabot, el jezreelita, tenía un viñedo en Jezreel, el cual colindaba con el palacio de Acab, rey de Samaria. Este le dijo a Nabot: Dame tu viñedo para hacerme una huerta de hortalizas, ya que está tan cerca de mi palacio. A cambio de él te daré un viñedo mejor, o si lo prefieres te pagaré lo que valga. Pero Nabot le respondió: El Señor prohíbe que yo le venda a su majestad lo que heredé de mis antepasados. Acab se fue a su casa deprimido y malhumorado porque Nabot el jezreelita le había dicho: No puedo cederle a su majestad lo que heredé de mis antepasados. De modo que se acostó de cara a la pared y no quiso comer. Su esposa Jezabel entró y le preguntó: ¿Por qué estás tan deprimido que ni quieres comer? ¿Por qué le dije a Nabot el jezreelita que me vendiera su viñedo, o que si lo prefiere se lo cambiaría por otro? Pero él se negó. Ante esto, Jezabel, su esposa, le dijo: ¿Y no eres tú quien manda en Israel? Anda, levántate, come, que te haré bien, te hará bien. Yo te conseguiré el viñedo del tal Nabot. Imagínense aquí. De inmediato escribió cartas en nombre de Acab. Puso en ellas el sello del rey y las envió a los ancianos nobles que vivían en la ciudad de Nabot. En las cartas decía: Decreten un día de ayuno y den a Nabot un lugar prominente en la asamblea del pueblo. Pónganlo frente a él a dos sinvergüenzas y háganlos testificar que él ha maldecido tanto a Dios como al rey. Luego sáquenlo y mátenlo a pedradas. Los ancianos y nobles que vivían en esa ciudad acataron lo que Jezabel había ordenado en sus cartas. Decretaron un día de ayuno y dieron a Nabot un lugar prominente en la asamblea. Llegaron los dos sinvergüenzas, se sentaron frente a él y lo acusaron ante el pueblo diciendo: Nabot ha maldecido a Dios y al rey. Como resultado, la gente la llevó fuera de la ciudad y lo mató a pedradas. Entonces le informaron a Jezabel: Nabot ha sido apedreado y está muerto. Miren aquí. Tan pronto como Jezabel se enteró de que Nabot había muerto a pedradas, le dijo a Acab: Vamos, toma posesión del viñedo que Nabot el jezreelita se negó a venderte. Ya no vive, está muerto. Cuando Acab se enteró de que Nabot había muerto, fue a tomar posesión del viñedo. Mire, puro niño. Entonces la palabra del Señor vino a Elías, el tisbita, y le dio este mensaje: Ve a encontrarte con Acab, rey de Israel, que gobierna en Samaria. En este momento se encuentra en el viñedo de Nabot, tomando posesión del mismo. Dile que así dice el Señor: ¿No has asesinado a un hombre y encima te has adueñado de su propiedad? Luego dile que así también dice el Señor: en el mismo lugar donde los perros lamieron la sangre de Nabot, lamentarán también, lamerán también, perdón, lamerán también tu propia sangre.
Acab le respondió a Elías: mi enemigo, ¿así que me has encontrado? Sí, contestó Elías, te he encontrado porque te has vendido para hacer lo que ofende al Señor, quien ahora te dice: voy a enviarte una desgracia. Acabaré contigo y de tus descendientes en Israel exterminaré hasta el último varón, esclavo o libre. Haré una familia, haré con tu familia lo mismo que hice con la de Jeroboam, hijo de Nabat, y con la de Basa, hijo de Ahías, porque has provocado mi ira y has hecho que Israel peque. Y en cuanto a Jezabel, el Señor dice: los perros se la comerán junto al muro de Jezreel. También a los familiares de Acab que mueran en la ciudad se los comerán los perros, y los que mueran en el campo se lo comerán las aves de los cielos. O sea, él hizo pecar al pueblo de Israel por su cobardía, por su niñería, ¿verdad? Otra persona tomó la decisión y fue la peor. Nunca hubo nadie como Acab que animado por Jezabel, su esposa, se presentara para hacer lo que ofende al Señor. Su conducta fue repugnante, pues siguió a los ídolos como lo habían hecho los amorreos, a quien el Señor a quien el Señor expulsó de la presencia de Israel. Cuando Acab escuchó estas palabras, se rasgó las vestiduras, se vistió de luto y ayunó, durmió vestido así y andaba deprimido. Entonces la palabra del Señor vino a Elías el tisbita y le dio este mensaje: ¿has notado cómo Acab se ha humillado ante mí? Por cuanto se ha humillado, no enviaré esta desgracia mientras él viva, sino que la enviaré a su familia durante el reinado de su hijo. Y aquí terminamos nuestra lectura de hoy. O sea, miren qué impresionante esto que hace el rey, que muchas veces toman decisiones o dejamos que otras personas tomen decisiones y vienen a afectarnos. O por por nuestra cobardía, por nuestra inmadurez, surgen muchas cosas. No le echamos la culpa a nadie, sino que por nuestra inmadurez. O sea, cómo nosotros debemos de prepararnos para enfrentar lo que va a venir. La mayoría de nosotros no nos gusta la confrontación, pero a veces Dios nos llama a confrontar el mal. Dios nos llama a confrontar el mal. En este pasaje leemos acerca de Acab, y de quien se dice que nunca hubo nadie como Acab, que animado por Jezabel su esposa se presentara para hacer lo que ofende al Señor. Después de esto vemos cómo el poder de Dios es mayor que el poder de Hadad, ¿verdad? Dios le permitió a Acab derrotar a Hadad. Lo siguiente que vemos es cómo el mal eh, cómo son el malvado Acab y Jezabel por la manera en que obtuvieron la posición de Nabot. O sea, todo eso debemos nosotros de tener cuidado de nosotros no ofender a Dios, de desagradar a Dios, de estar haciendo cosas que no le agradan. Y por eso es importante el confrontarnos, el que haya confrontación cuando ahí está algo mal hecho, el que podamos confrontar, que nos confronten cuando estemos haciendo algo malo, pero también que cuando nos toque a nosotros ir y confrontar la maldad, lo podamos hacer con toda libertad y con esa autoridad que el Señor nos ha dado. Cuán importante es que nosotros estemos alineados al propósito de Dios, a la voluntad de Dios para nosotros corregir en el momento preciso. Pero miren cómo Acab también nos enseña la naturaleza
del hombre lejos del Señor. O sea, definitivamente hay una fuerte, fuerte maldad cuando nosotros estamos lejos del Señor. O sea, somos capaces de hacer muchas cosas cuando estamos lejos del Señor. Y por eso nosotros necesitamos estar cerca del Señor. Necesitamos depender totalmente del Señor, porque esta vida que se nos ha dado, que tenemos, no la podemos mantener en nuestras propias fuerzas, porque no pertenece esta vida a nuestra naturaleza, sino es la vida del Señor que ahora habita en nosotros, el poder del Señor que ahora habita en nosotros, que quiere manifestarse a través de nosotros. Pero para que se manifieste, debe de haber un rendimiento total de nuestra voluntad, de nuestro corazón, de nuestra alma, para que sea el Señor gobernando en nuestra vida y podamos tener esa autoridad de parte del Señor para hacer manifestar el poder del Señor y que otros puedan ver al Dios visible, al cual nosotros conocemos, al cual nosotros seguimos conociendo, al cual nosotros seguimos creciendo en esa verdad para poder llevar el mensaje preciso, para dar una verdad precisa. Así que terminamos en esta noche nuestra lectura y espero que sea de muy, muy edificante la palabra del Señor. Nos vemos próximamente. Dios te bendiga.